Si les parece, vamos a seguir escuchando al testigo de identidad reservada. Me interesa que te quedes, Sari, para compartir esto y para que sigamos analizando la causa. Los bolsos del PRO, mirá. Se hacía referencia a que a la vez ese efectivo no era para los directivos en su totalidad. Bueno, se decía de todo, ¿no? Pero también en una época se pagaban, parte de los sueldos se pagaban en negro, pero eso era un volumen muy chico. Se decía de todo, pero lo que más se decía que había que... Ellos lo contaban como una carga, ojo, como una exigencia de mirá lo que tenemos que hacer para cumplir con la demanda que tenían de las personas que le daban los contratos. De los funcionarios que le daban los contratos. Sí, en definitiva, los organismos, los entes. O sea, los directivos veían como una carga las devoluciones de favores que tenían que hacer. Para mí era un teatro, pero ellos se quejaban, decían, me la paso yendo a visitar funcionarios y llevando y pagando para que la empresa funcione. Eso lo han dicho. O sea, los propios funcionarios, en algún punto, según los directivos, sí, los extorsionaban o los apretaban para que se apuraran en la entrega del efectivo a ese nivel. Eso es lo que parecía, ¿no? Porque por la exigencia que, o sea, si uno piensa la apretada que nos comíamos nosotros, ellos también de alguna forma los estaban apretando, ¿no? Y eso en 2017 particularmente se intensifica. Y eso fue 2017 y yo después. O sea, coincide con la campaña, digamos. Y sí, coincide en realidad 2016, 2017, como que el flujo fue creciendo también porque el Supercemento tenía más obras y era la campaña, la caja, la forma de recaudar, era plata que se desviaba de las obras para recaudar plata negra. Y la plata negra, ellos se decía constantemente que era para la política. Se decía constantemente que ese dinero que generábamos en negro, que ya te demostramos, te lo demostramos a través del expediente judicial, que el acero a la obra no iba seguro y que Supercemento decía que el acero iba a la ruta de Venado Tuerto, a la ruta nacional número 8. Acá la persona, que insisto, era una persona muy importante del área de compras, que veía todo lo que sucedía y a la que obligaban a hacer estas compras de acero masivas que no iban a parar a la obra pública, te estaba diciendo... Esto era para la política, teníamos que devolver favores. No es gratis ser el segundo contratista de obra pública en la era de Macri, ¿eh? No era gratis, con grandes jugadores de la obra pública como Nicky Caputo. Bueno, el socio de Nicky Caputo se acomodó bastante bien en Supercemento, aparentemente. El hashtag de hoy es los bolsos pro. Es los bolsos pro fundamentalmente porque la plata, según este testigo que vio todo, se trasladaba en bolsos, mirá. ¿Donde vos trabajabas era que se juntaba a la vez el efectivo? Se juntaba... ¿En qué se juntaba? Se juntaba en la plata, se llama plata, el peso. ¿En qué? Traía bolsos de plata, o sea, cajas, depende de los montos, ¿no? Claro. Depende se habilitó un departamento a la vuelta de donde, cuando fue lo de los cuadernos, salió publicado en los diarios la dirección de Supercemento y el segundo subsuelo, que es donde los directores dejan sus autos. Entonces se cambió de lugar, digamos, y la plata la recibía el financiero de Supercemento, la recibía en un departamento vecino, a la vuelta. Bueno, alquilaban un... Aparte, lo más increíble de todo es que estos tipos tenían tiempo para preocuparse por generar acero. Le decían a los gerentes de compras, compren más acero, necesitamos efectivo porque los funcionarios nos están apretando, decía. Decían que los funcionarios los apretaban para generar más dinero negro
y que en la campaña de 2017 se fue intensificando eso. Campaña de 2017 que ya lo vimos y lo hemos demostrado largamente, han utilizado a miles de beneficiarios de planes sociales que hoy empiezan a entender por qué figuraban aportando a la campaña de Cambiemos si no habían puesto un peso. Bueno, porque había que esconder de dónde salía verdaderamente la plata. Y las bases de datos del ANSES aparentemente estaban muy a mano para estos funcionarios. El cinismo, ¿no? La perversión de sacarle el plato de comida a la gente de la mesa, de robarse miles de identidades de personas humildes en condiciones de vulnerabilidad económica para hacerlas pasar por financistas de una campaña cuyos fondos en realidad salían del propio Estado. O sea, no pegaban una directamente. No hay una en donde los puedas defender a estos tipos. Y mientras tanto, la tapa de los diarios diciendo cualquier barrabasada, con peritos truchos, con D'Alessio picando en todos los expedientes judiciales y entrando y saliendo del Ministerio de Seguridad, chateando con Patricia Bullrich. Por atrás pasaba todo esto y nadie veía nada. Era una cosa realmente muy impresionante. Vamos a seguir escuchando al testigo de identidad reservada. Gaby, si podemos, pasemos al siguiente directamente. Perdón, esto es televisión en vivo, siempre quise decir esto. Pero vayamos directamente al que menciona Mauricio Macri, al Banco Nación, y cómo empezamos a entender cómo Supercemento se relacionaba con el gobierno. Mira. Estos directores que alardeaban de sus contactos con funcionarios, ¿se reunían con ellos? ¿Decían que se reunían? ¿En dónde? Sí, yo cuando Macri asume lamentablemente la presidencia, la primera reunión que se hizo público, porque lo contó el que era en ese entonces el presidente de Supercemento, que era un buen tipo, entre paréntesis, que era Federico, se llama Federico Moresco, fue a la quinta presidencial a reunirse con el presidente. Porque como la empresa estaba asfixiada, venía de la gestión anterior, venía asfixiada financieramente, lo primero que se consiguió es un préstamo de 100 millones de pesos en esa época. ¿Con qué banco? Con el Banco Nación. O sea, el presidente de Supercemento se reunió con Macri personalmente para habilitarle un crédito del Banco Nación. Sí, eso fue casi inmediatamente. Le dieron 100 millones de pesos. Se reunió el presidente, se reunió el ingeniero Astolfoni, que está fallecido, y que el ingeniero Astolfoni era muy amigo de la familia, entonces se reunieron y eso lo contaron adelante de todos los empleados. Yo te lo juro que esta investigación me superó ampliamente, directamente. Estamos hablando de un volumen de dinero muy importante, estamos hablando de empleados, o mejor dicho ya ex empleados, porque a varios de ellos los despidieron, que están diciendo nos apretaban para comprar materiales para obra pública y en realidad los vendíamos en un departamento que alquilábamos a la vuelta de la empresa a partir del caso Cuadernos, pues Supercemento está implicada en el caso Cuadernos, y así generábamos de a 25 a 30 millones de pesos por mes con plata del Estado, con materiales que eran para obra pública, para rutas, para caminos. Bueno, esos materiales, esas toneladas de acero, nada, eran para la campaña, eran para la joda, por lo menos es lo que relata este testigo de identidad reservada que te mostramos, declaró en la causa. ¿Cómo sigue esto, Zach? A ver, hasta acá lo que ya tenemos probado, por lo menos para la justicia, es que el dinero que se utilizó para comprar materiales se fue desviando y finalmente esos materiales nunca llegaron a lo que era la obra pública, sino que se revendieron en el mercado negro. Acá los investigadores están en un punto en el que tienen que empezar a avanzar sobre los funcionarios públicos. Y la pregunta es, ¿fue el cohecho, como está diciendo este testigo? ¿Hubo un soborno, hubo un retorno, hubo una vuelta de este dinero? ¿O, de mínima, alguien no controló qué era lo que se hacía con los materiales que se compraban con plata del Estado? O sea, una defraudación fraudulenta en contra de la administración pública. Por H o por B, los funcionarios macristas están bastante complicados. Bien, gracias, Zach. Vamos a ver qué es lo que sucede. Como te decía, si logran comprobar que el dinero fue para los sobornos, recordemos, no es lo mismo hablar de un expediente judicial donde hay que comprobar dónde fue un dinero que salió por completo de circulación, es decir, es muy difícil seguir el rastro de el dinero que salió de circulación, o en la otra vereda tenés la defraudación de la administración pública, donde van a citar indudablemente, me parece, a Vialidad Nacional, al Ministerio de Transporte, y van a decir, discúlpame, ¿no te diste cuenta que iban 2 toneladas de acero a la ruta de Venado Tuerto
y ganaban y te facturaban 500. ¿Cómo nadie se dio cuenta de semejante barbaridad? Bueno, vamos a ver cómo sigue en la justicia. Cerramos con la parte más jugosa del testimonio. El testigo de identidad reservada declaró en Comodoro Pi. ¿A dónde era que iba la plata? Sobornos, mira. ¿Has escuchado que el dinero iba para arriba? Esa plata se generaba y la plata entraba. O ellos, siempre se decía que era para pagar con sobornos, digamos, no. Ellos nunca, ningún director admitió que la plata era para quedársela a él. O sea, le estaría robando a los accionistas. No sé, o sea, Claro. Es como muy delicado. Bueno, la verdad es que la investigación de hoy, insistimos, gracias por acompañarnos con los Bolsos Pro. Estamos haciendo tendencia en Argentina, muchísima gente, muchísimos comentarios. Decía recién, nos supera ampliamente desde el punto de vista judicial. Esto empezó hace mucho tiempo, una persona me contactó hace más de un año diciéndome que sabía de dónde había salido el dinero de los aportantes truchos. Cuando me junté le referí que honestamente lo que me estaba mostrando era material probatorio pero que no alcanzaba, evidentemente, y esa persona tuvo la valentía de ir a la justicia y dijo que la justicia haga lo suyo y se animó a ir a declarar y habló y a partir de eso logró comprobar cómo todo este enorme dinero salía de circulación a través de redeterminaciones de precios y a través de la facturación de materiales que se revendían y que presuntamente iban para la política. Después de mucho tiempo me terminé enterando de que en la justicia había habido un recorrido muy importante y celebré de alguna manera que el periodismo tenga que hacer lo suyo y que la justicia haga su propio camino. Periodísticamente hubiera sido muy flojo, la verdad, si yo te mostraba hace un año y algunos meses lo que me mostraba este testigo, porque yo no podía comprobar lo de los remitos, no podía ir a allanar de Supercemento y finalmente por las suyas decidió presentarlo en la justicia y ha tenido todo este enorme recorrido y hoy te lo estamos mostrando para que vos puedas enterarte. Que evidentemente nos estaban haciendo algunas maniobras distractivas para que no viéramos lo que estaba pasando en el fondo. Y seguimos con más, porque ya nos acompaña la queridísima Sofía Caram, colega de Página 12, que se ha incorporado a C5N esta temporada 2020 y que tengo el enorme gusto de acompañar en este gran proyecto que es Conflicto de Intereses. ¿Cómo andas, Sofía? Al revés, Juan, ¿qué tal? El placer es mío. Buenas noches para todo el mundo allí en casa. Sabés que te escuchaba hacer la gran pregunta de Vialidad Nacional. ¿No se dio cuenta de lo que estaba pasando? Bueno, la respuesta me parece está en cómo el gobierno de Mauricio Macri hizo un compamiento sistemático de Vialidad Nacional desplazando a los funcionarios de carrera y colocando allí sobre todo a una quincena, y esto está en la causa peajes de la que vamos a hablar ahora, a una quincena de ex CEOs o asesores legales de Sideco Americana, de IEXA, en Vialidad Nacional. Empezando por Ricardo Stoddart, que fue el ex jurídicos de... Un personaje muy conocido, tristemente, Stoddart. Bueno, un asesor de Marval o Farrell, un estudio jurídico que asesoraba a Autopistas del Sol y a GCO. A Concesionario del Oeste. Bueno, pasó de allí al otro lado del mostrador, ni bien asumió Mauricio Macri como presidente, a ser el jefe de jurídicos de Vialidad Nacional. Tal vez ahí está la respuesta a tu pregunta. Estamos diciendo que Stoddart, que trabajaba en un estudio jurídico que asesoraba a Autopistas del Sol y al Grupo Concesionario del Oeste, automáticamente pasó a decidir qué hacía el Estado con las demandas de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste. Exactamente. ¿Y el resultado? Y el resultado, por ejemplo, vamos a hacer pie una investigación que ya tiene más de 9 meses a cargo del juez Rodolfo Canicova Corral y vamos a hacer pie hoy, Juan, en qué pasó con la venta de las acciones de Autopistas del Sol que el grupo SOCMA tenía en Autopistas del Sol a una empresa que se llama Natal Inversiones Sociedad Anónima. Una empresa desconocida, Natal Inversiones, hay que decir, Sofía. Una empresa con negocios inmobiliarios sin antecedentes técnicos en materia de obras viales, como pedían las normativas de vialidad para que una empresa pudiera ingresar a un negocio como el de los peajes. Una compañía que solo tenía algunos negocios agropecuarios en algunas provincias argentinas,
e insisto, sobre todo haciendo pie en el negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos un acta, que es un acta de directorio de exactamente ya te digo la fecha de 2018. esta acta, 2018, exactamente 10 de la mañana de el 9 de noviembre de 2017, no 2018, 2017. En este ejercicio dicen, se ha concretado la compra de poco más del 14% de acciones sin cotización de Autopistas del Sol Sociedad Anónima. Acciones que se dispararon un 397%, casi un 400% desde que Macri asumió como presidente hasta que vendió las acciones en este momento. ¿En qué momento vende las acciones? Viernes 26 de mayo de 2017. Sideco Americana, la principal firma del grupo Sogma, vende las acciones que tenía Autopistas del Sol, Sociedad Anónima, o sea, las acciones que tenía la empresa del presidente de la Nación en ejercicio. Claro. ¿Se entiende? ¿Y ¿El no las conflicto vendió? de interés? Sí, gran disparador. ¿No las vendió a el mismo precio que cuando llegó, digamos, Macri? Llega al poder en 2015, toma un montón de acciones, como el aumento de los peajes, por ejemplo, que revalorizan a la vez el valor, valga la redundancia, de su tenencia accionaria en Autopistas del Sol. Y después que aumentó 400%, se lo vende a este grupo, a Natal Inversiones, del que no sabemos nada prácticamente. No, y una empresa que un año después, acá vemos, otra acta, ejercicio 2018, en donde señala la distribución de dividendos. Se distribuyen dividendos entre los socios, entre los accionistas, y realmente la ganancia fue millonaria. O sea, el salto patrimonial de esta empresa desde que era una empresa familiar, una pyme familiar que tenía negocios inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que compra las acciones de una empresa como el peaje de la Panamericana, nada menos uno de los accesos más importantes a la Ciudad de Buenos Aires, es descomunal. Es realmente muy impresionante cómo, lo decíamos en la apertura, recién veíamos un caso de corrupción y ya de un grado de ilegalidad realmente asombroso, marginal directamente. Acá estamos viendo cómo institucionalizaron de alguna manera la corrupción, porque vos mirás, bueno, pero son todas decisiones públicas. Ellos hicieron público que vendían las acciones, hicieron público el acuerdo con Autopista del Sol por 500 millones de dólares, pero claro, ganaron un montón de plata en el medio. La gran duda es, ¿realmente esta compra fue una compra de acciones? ¿Hubo un pase de manos real de acciones? Mauricio Macri se desprendió de esas acciones que se habían disparado un 400% para evitar un supuesto conflicto de intereses. Eso es lo que hoy está investigando la justicia, por eso también hubo allanamientos en la sede de Natal, en la capital federal. Porque la sospecha que tiene la justicia hoy es que esta venta, y esto lo planteó incluso uno de los sindicatos viales, puede haber sido fraudulenta. ¿Realmente Macri vendió estas acciones? Es la pregunta que se hace hoy la justicia. Por eso el allanamiento a Natal, exactamente. Claro. Bueno, hay que ver, hay que seguir muy de cerca estos casos. Estamos hablando en esta oportunidad de 500 millones de dólares en el caso de Autopista del Sol y de unos 250 en Grupo Concesionario del Oeste. Nuevamente, no sé cuántos bolsos de José López, que valga la aclaración, es un corrupto, es un chorro, es de lo peor que le ha pasado a la política argentina indudablemente, pero no sé cuántos bolsos de José López son 500 millones de dólares que se llevaron los muchachos de Autopistas del Sol con una demanda al CIADI que la justicia hoy está investigando porque no habían presentado una foja en la justicia local y se fueron al CIADI, a un tribunal internacional. Por 1.100 millones de dólares, una demanda. Bueno, tranqui el programa de hoy, ¿no? Galopante. Galopante, esa es la definición. Me gustó. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Sofía Carán, muchísimas gracias de verdad. Arizac, realmente es un enorme orgullo conducir este programa con dos grandes periodistas, dos grandes colegas como lo son. Quiero agradecer particularmente al señor Gabriel Terracini, productor ejecutivo de este programa, al señor Leandro Raduazo, a las autoridades del canal y a todos los trabajadores del canal que han hecho posible que hoy sigamos al aire. No hay que olvidar lo que estuvo ocurriendo en los últimos 4 años y las ganas que tenían por sobre todas las cosas los muchachos, los honestos, los transparentes que te mostrábamos hoy, de terminar con esto, de terminar con este canal, de terminar con las radios, de terminar en definitiva con el grupo. ¿Por qué? Porque no querían dejar de contar la realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, realmente ha sido muchísima la gente que ha mirado este primer conflicto de intereses, que se despide, pero que te promete reencontrar el lunes próximo a las 23 horas con muchísimas